Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Un cordial saludo, mi nombre es Andrés Obando, soy el coordinador médico del servicio de urgencias del Hospital Lorencitas Villegas de Santos. En esta oportunidad darles a conocer un tema muy importante para toda la comunidad y que indica un porcentaje alto en consultas, tanto a nivel en el servicio de urgencias como en el servicio de consulta externa. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la amigdalitis aguda. La amigdalitis aguda se define como una inflamación de las amígdalas, que son una especie de tejidos que se encuentran al lado y lado de la orofaringe. Como puede inflamarse una o pueden inflamarse todas dos, genera un tipo de dolor intermitente asociado en algunas ocasiones a fiebre, irritación, dolor al tragar, como comúnmente se denomina, la odinofagia o disfagia, y asociado a síntomas comunes como son el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo y el decaimiento. Dentro de las causas de la amigdalitis aguda tenemos que puede ser originada por virus o por bacterias. Entre las bacterias, la más común y la que genera el mayor porcentaje es el estreptococo. Entre los virus causantes de la amigdalitis aguda tenemos el virus del herpes, el virus del Epstein-Barr, puede ser originada por virus sincitial respiratorio y otro tipo de virus que están dentro de la comunidad, que fácilmente pueden ser transmitidos de una persona a otra por la saliva, por el contacto boca a boca, pueden también generar este tipo de patología. Hay que tener en cuenta que este tipo de bacterias, algunas hacen parte de la flora normal de la faringe y de la orofaringe, lo cual en el momento en que tengamos una disminución o un bajón en el sistema inmune, este tipo de bacterias, o también podemos decir este tipo de virus, aprovechan, colonizan la orofaringe y desencadenan, de acuerdo a la eficiencia de nuestro sistema inmunológico, este tipo de infección, hablando ya de la amigdalitis aguda. De ahí que las amígdalas cumplen un factor protector ante los procesos infecciosos. De ahí son una parte fundamental de nuestro cuerpo, ya que ayudan al cuerpo a defender contra bacterias y contra los virus. Los síntomas y signos de la amigdalitis aguda puede variar de acuerdo a la edad del paciente. Se puede originar desde la edad preescolar, lactantes, escolares, y pasar por la adolescencia y hasta la adultez y los adultos mayores. ¿Qué es lo que lo diferencia? La literatura habla de que en los menores de 2 años la principal causa de amigdalitis son los virus y que a partir de los 2 años se considera que cualquier afectación tipo amigdalitis es causada por bacterias. De ahí va a depender mucho el cuadro clínico de nuestro paciente y sobre todo el diagnóstico es clínico, observando las amígdalas, observando la faringe y mirando el tamaño de las amígdalas, el color de las amígdalas,
si tiene secreción, si tiene exudado blanquecino, que ya estaríamos hablando de presencia de pus a nivel de las amígdalas. Todo esto, y de acuerdo a la edad del paciente, nos va a llevar a determinar si el paciente requiere o no del uso de antibióticos. Por ende, en los menores de 2 años, como lo dije anteriormente, si la causa es un virus, tenemos que realizar la visualización de las amígdalas para determinar si este chiquitín requiere o no el uso del antibiótico, dado que el uso no estipulado en este tipo de pacientes, pues lo único que nos va a conllevar es a generar una resistencia bacteriana, y ya cuando este paciente requiera un antibiótico, en realidad no va a hacer efecto, o tenemos que escalonarnos a un antibiótico de mayor espectro o un antibiótico mucho más fuerte para que haga efecto en este tipo de edades. En las edades ya comprometidas después de los 2 años, y de acuerdo a la observación clínica de las amígdalas, el uso de antibiótico pues va a ser de primera elección. El diagnóstico de amigdalitis, o más bien el diagnóstico de que si contamos o no con bacterias a nivel de la faringe, pues también lo podemos realizar mediante un laboratorio, que es un frotis faríngeo, en el cual a través de unos reactivos y a través de una muestra de esta zona se trata de buscar, o se trata de lograr encontrar este tipo de bacterias que originalmente se encuentran en la faringe. Ese es otro método diagnóstico, pero en la práctica clínica o en la práctica médica, este tipo de laboratorios no lo tomamos, no lo realizamos de manera cotidiana, solamente dados en casos especiales o en cuadros clínicos de faringitis o de amigdalitis crónicas, en los cuales el paciente se volvió resistente a los antibióticos, o en los cuales el paciente ha recibido múltiples esquemas de antibióticos sin ninguna mejoría. Ahí podemos realizarlo para tratar de especificar qué tipo de bacteria o qué tipo de microorganismo, ya individualizando el caso, tiene cada paciente. La amigdalitis puede tener como complicación es el desarrollo de un absceso amigdalino, que es una inflamación ya mucho más grande de los pilares amigdalinos, el cual no va a requerir o no va a mejorar tras el uso de antibióticos ambulatorios, y va a requerir en primera instancia manejo intrahospitalario con esquema de antibiótico intravenoso, y en casos mucho más complicados, drenajes quirúrgicos con pues drenaje de este tipo de abscesos. Esa es como la complicación más frecuente. Digamos, hay una complicación grave, que sería que este absceso pues obstruya la vía aérea, y al obstruir la vía aérea pues ya el paciente dificulte la respiración y lleve a esta instancia a manejos quirúrgicos o manejos con soporte de la vía aérea, con intubación o requerimientos de una ventilación mecánica ya en un nivel superior. Entonces sí hablamos que si el cuadro de amigdalitis aguda no lo tratamos a tiempo, pues sí puede tener complicaciones serias. Las amígdalas se encuentran en la orofaringe, más exactamente en la faringe, atrás del paladar. Son 2 tejidos que hacen parte, digamos, de una manera glandulares, en los cuales tienen un componente en el sistema inmunológico, nos ayudan a atacar bacterias o microorganismos que tratan de ingresar a nuestro organismo pues por la boca, por la vía aérea. Otro punto importante es definir el tamaño de las amígdalas, las cuales van a servir como factor de riesgo
para el desarrollo de amigdalitis aguda y amigdalitis crónica. De ahí es importante que si tenemos en casa los niños o también los adultos que tengan síntomas como el ronquido, las apneas del sueño, que son episodios de dificultad para respirar durante horas de la noche, pues que asistan a consulta médica para tratar de valorar o determinar el tamaño de las amígdalas y si éstas están influyendo o no en las alteraciones del sueño, en las alteraciones pues de dolores crónicos a nivel de la faringe y sobre todo en los ronquidos. Entonces, este tamaño de las amígdalas, ya hablamos de amigdalitis o de amígdalas hipertróficas, se van a clasificar como grado 1, grado 2 y grado 3. Van a dificultar o van a servir de factor de riesgo para el desarrollo de procesos infecciosos recurrentes. De ahí es importante definir si el paciente, si habla la literatura, si tiene más de 4 o 5 episodios anuales de amigdalitis agudas, ya se consideraría como un criterio de una extracción quirúrgica, de operarse las amígdalas. Por eso es importante tener en cuenta el número de procesos infecciosos anuales que ocurren en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestro domicilio, porque de ahí dependerá mucho, uno, la resistencia a los antibióticos, el uso del antibiótico ya en casos recurrentes, y dos, si es un paciente que es quirúrgico o no es quirúrgico. Sí, es importante tener presente este tema, dado que este tipo de pacientes, como lo dije anteriormente, pues van a requerir del uso de antibiótico, y cuando hablamos de antibióticos estamos hablando de diferentes espectros, los cuales van a servir para tratar este tipo de patologías. De ahí que debemos realizar una consulta, bien sea preventiva, y una consulta pues en el caso de que estemos frente a este tipo de patologías, bien sea por el servicio de urgencias o bien sea en el servicio de consulta externa, dado que hay episodios también de amigdalitis crónicas, los cuales los pacientes no tienen un efecto beneficioso con el antibiótico, no mejoran con analgésicos y persisten en el tiempo con este cuadro de amigdalitis. Ellos pues deben acercarse en primera instancia al servicio de consulta externa para una valoración inicial y posteriormente una solicitud de remisión para el control con el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, quien definirá de acuerdo a antecedentes, factores de riesgo, casos recurrentes, individualizando cada paciente, si el paciente es candidato o no para la resección quirúrgica de las amígdalas. Sí, en cuanto a los remedios caseros, ideal en el domicilio evitar las cosas frías, las cosas heladas, porque estos van a hacer que se genere un aumento en la inflamación en la zona de la faringe. Si tenemos casos leves solo de dolor, se podría manejar en la casa con cualquier tipo de analgésico convencional, pero si estamos ante cuadros de fiebres intermitentes que no ceden el uso de antipiréticos, estamos ante cuadros de dolores musculares generalizados, dolor de garganta intermitente, dolor de cabeza, escalofríos, pues debemos consultar, porque el principal síntoma o la principal patología que asocia a estos síntomas es la amigdalitis aguda. En los niños lactantes, la experiencia nos ha llevado a conocer que estos chiquitines pues no quieren comer, comienzan, digámoslo, no, comúnmente a babear, ¿no? La saliva está constantemente saliendo de la boca porque les duele al tragar. Entonces ese tipo de signos o de síntomas nos hacen pensar en que el chiquitín está atravesando por un cuadro de amigdalitis. Si lo asociamos a fiebre, a malestar del cuerpo, decaimiento, pues aún mucho más nos lleva a una sospecha diagnóstica de amigdalitis. De ahí la importancia a estas edades de no automedicarse y de tratar de consultar para tener un tratamiento acertado y evitar, y tal vez el tema más importante, la automedicación en cuanto al uso racional del antibiótico.
señor que le dolía la garganta todos los días, y le gustaba el arequipe porque sentía que le curaba la amigdalitis. Pero un día fue al doctor y este le recomendó dejar crecer su barba y mirar la luna. Además le advirtió: el arequipe no es solución, mejor use una inyección de leche para la infección. Este señor dejó crecer su barba tanto que llegó al piso. También miró la luna un mes, hasta que en prensa se enteró por un aviso. Si algún día usted visitó al doctor Camaleón, sepa que fue víctima de un cruel engaño. El doctor Camaleón hace poco enloqueció, ahora anda camuflado en un rebaño. Pobre señor, entristeció. Ahora era un lunático muy láctico, barbado, sin solución. Se fue a vivir con sus amígdalas gordas a otro lado. Amigdaláctico, amigdaláctico. Todo el mundo le llamó por tomar leche, mirar la luna y sus amígdalas gordas por la infección. Amigdaláctico, amigdaláctico. Todo el mundo le llamó por tomar leche, mirar la luna y sus amígdalas gordas por la infección. Amigdaláctico. Dentro de las recomendaciones generales, en el caso de amigdalitis, pues es una patología que afecta el tracto, digámoslo, respiratorio, la vía aérea. Entonces las recomendaciones generales, que ya todos creo que somos expertos o quedamos expertos en cuanto a este tema, es posterior a la pandemia, sigue siendo casi los mismos: el lavado de manos, si estamos en lugares con mucha comunidad, una población abundante, recomendar el uso del tapabocas. El lavado de manos sigue siendo importantísimo, dado que muchos tenemos la costumbre de meternos el dedo a la boca, a la nariz, y es ahí donde se encuentran este tipo de microorganismos. Si llegamos a nuestro domicilio, tocamos varios objetos, luego llega nuestro familiar, nuestros hijos, nuestra pareja, tocan este objeto, también se introducen el dedo a la boca, y esa es más que todo la manera de transmisión. Entonces de ahí que el lavado de manos, el uso del tapabocas, el cepillado de los dientes, pues es una manera importante, el uso de estos enjuagues bucales que vienen con antibacterial es importantísimo. No usarlo constantemente, porque hay que tener en cuenta, como le dije anteriormente, que los microorganismos hacen parte también de la flora bacteriana normal de nuestra garganta. De ahí que erradicarlos completamente, pues también estaríamos haciendo algo mal. Se le ha llamado a la comunidad que estamos prestos para la colaboración, para la atención en los casos graves de este tipo de patología por el servicio de urgencia. El servicio de consulta externa está abierto para tratar de definir, individualizar cada caso y dar el tratamiento acorde para cada edad y para cada paciente. De esta manera estamos tratando de hacer un acercamiento a la comunidad y de darles a conocer las patologías más frecuentes y que tengan presente los signos de alarma por cuales consultar a nuestra institución.